Estamos ahí. Y le vamos a pedir a la Pili que nos bendiga con la oración inicial, por favor. Amén. Señor, te damos tantas gracias en este tiempo de aprendizaje, Señor. Queremos honrarte en esta hora, Señor, que es una hora de aprendizaje. Te pedimos que abras los ojos de nuestro espíritu, los ojos de nuestro entendimiento, para poder aprender tu palabra, no solo aprenderla o memorizarla, sino que también llevarla a la obra, Señor. Estamos siendo obedientes al llamado que estás teniendo en este tiempo para muchos de nosotros, tus hijos, de capacitarnos, de prepararnos, Señor, para llevarnos, Señor, a toda buena obra y aquellas obras que tú preparaste de antemano para que cada uno de nosotros andemos en esas obras, Señor. Gracias por el corazón de Alex. Te pido que bendigas al profesor que va entregar el conocimiento de esta clase, Señor, que tu presencia, que tu gracia abunde, Señor, y que tu Espíritu Santo plasme profundamente lo que tú quieres enseñarnos a cada uno de nosotros a través de esta hermosa carta de Romanos. Gracias por tu palabra, porque nos edifica, porque tú eres la roca firme, Señor, y tenemos que estar, sobre todo en este tiempo, tan cimentados en tu palabra, Señor, para poder, Señor, resistir al enemigo, resistir al diablo con tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te entregamos nuestro corazón, te entregamos todo lo que somos, Señor, a tus pies lo rendimos, Señor, sabiendo que todo lo que tenemos, Señor, proviene de ti, y te lo entregamos, Señor, a ti como una ofrenda en esta noche, Señor. Este tiempo es para ti, Señor, entrónate en medio de nosotros. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pili. Y ahora sí, de manera oficial, les presento a Salvador Espinosa, nuestro amigo de Jucum Pichilemu. Él enseña en varias de las escuelas de Pichilemu y de Jucum en general. Nos estaba contando ahí antes de comenzar la clase que ha estado estas últimas semanas compartiendo en varias escuelas de Sudamérica. Y tenemos el placer y el honor de tenerlos con nosotros también en La Viña. Él es pastor de una comunidad allá en Pichilemu y lo dejamos con los micrófonos abiertos para que nos enseñe el día de hoy sobre el libro de Romanos. Salva, el micrófono es todo tuyo, te escuchamos. Muy bien. Bueno, gracias por la invitación, Alex, y gracias también a todo el grupo por la invitación. Obviamente todos son parte de esto. Como decía Alex, mi nombre es Salvador Espinosa. Yo soy de Centroamérica. Tengo 10 años de vivir acá en Chile, 10 años de vivir acá en Pichilemu, acá en La Misión, más conocido como La Base. Eh, he estado trabajando durante muchos años en varios ministerios, en varias escuelas acá en La Base, una de ellas en la Escuela de Estudios Bíblicos. Y bueno, para no hacer tan larga la introducción, junto con mi esposa estamos pastoreando una iglesia acá en Pichilemu, una iglesia que también es parte de la misión, es parte de La Base. Para que ustedes sepan, nosotros tenemos un centro comunitario aquí en la base, que es un centro deportivo donde tenemos una piscina, un gimnasio, un galpón multicancha, un cibercafé también, un espacio como de cafetería. Y es como el método que usamos para alcanzar a personas y hablarles del Señor acá en Chile. Entonces, la iglesia que de la comunidad de Pichilemu. Así que empezamos justo en tiempo de pandemia, la gloria de Dios en cada momento. Recién la semana pasada hemos pasado a fase 3 y recién este domingo que viene
vamos a retomar nuestros cultos desde hace varios meses. Eso es lo que hago, eso es a lo que me dedico. Estoy casado, junto con mi esposa tenemos 2 hermosos hijos y obviamente como familia, ¿no? Todos juntos estamos sirviéndole al Señor acá en Pichilemu y en esta hermosa nación de Chile. Recibí la invitación para poder enseñar acá con ustedes y me emocionó mucho porque Romanos, no es que yo tenga un libro favorito en la Biblia, no debería de ser así, pero Romanos es un libro que a mí me gusta mucho, lo he enseñado muchísimas veces, no solo en seminarios o en escuelas, sino también en iglesias. Y cada vez que lo enseño, cada vez que tengo la oportunidad de poder compartirlo, aprendo mucho, el Señor me habla, me ministra mucho y el libro nunca deja de ser de edificación también para mi propia vida. Estoy estudiando en este momento, finalizando mis estudios teológicos. Durante este tiempo estoy finalizando mi tesis. Estoy estudiando en una universidad allá en Estados Unidos y ha sido de tremenda bendición el poder aprender más, profundizar más en el conocimiento de la palabra, obviamente para el beneficio y el conocimiento de la iglesia, no para vanagloria, como sucede generalmente. No sé qué es lo que pasa a veces con maestros de estudios bíblicos, pero pareciera de que como que se compiten el uno con el otro y a veces como que no comparten muchas ideas, pero obviamente esto es para el beneficio de la iglesia que estamos pastoreando y trabajando, que es el cuerpo de Cristo. Así que ese es un poco acerca de mí. Yo tengo 32 años y bueno, mi esposa es de los Estados Unidos, yo soy de Centroamérica, nuestros hijos nacieron acá en Chile y estamos felices, contentos, llenos de mucho gozo sirviéndole al Señor aquí en este hermoso lugar. Así que sí, eso es un poco acerca de mí. Me gustaría, obviamente, yo sé que ya oramos, yo sé que ya empezamos el tiempo de compartir, de enseñar, pero me gustaría hacer una breve introducción al libro de los Romanos. Ya generalmente cuando nosotros pensamos acerca de este libro, se nos vienen muchas cosas a la cabeza, como sucede quizás con el Apocalipsis. Cuando pensamos a veces en Apocalipsis, quizás se nos vienen muchos pensamientos a la cabeza, como, no sé, pensamientos de cálculos, de matemáticas, de cosas difíciles de pensar y de entender. Y empezamos a veces a leer o a escuchar acerca de los sellos y de las 7 cabezas y todo este tipo de cosas que parecen una locura. Y como que cada vez que pensamos en un libro de la Biblia, siempre tenemos como esa tendencia a pensar de que, como está en nuestra mente, que es difícil. Y a veces el libro de Romanos sucede así. A veces pensamos que hay términos muy difíciles que quizás nunca los vamos a poder entender, pero quiero decirles que no es así. Romanos es un libro muy lindo, muy hermoso, muy sólido en doctrina, en teología. Y también si nosotros entramos al estudio de este libro con un corazón abierto, con un corazón enseñable, Dios puede mostrarse y glorificarse en el libro y así lo podemos entender de manera muy clara. La introducción que quiero hacer con este libro son simplemente, porque no tenemos mucho tiempo, quiero confesarles y decirles que es un poco difícil para mí poder enseñar a veces cuando tengo poco tiempo, porque tengo que comprimir toda la información acerca de este libro y es difícil a veces hacer eso. Generalmente cuando enseño el libro, lo enseño en una semana con una clase de 3 horas cada día. Pero bueno, de la forma como quiero dar una breve introducción a este libro es con las palabras importantes, las palabras que nosotros vemos adentro del libro, ya que son los que nos ayudan a entender bastante este libro. Primero, tenemos la palabra evangelio y salvación, son las palabras que más nosotros vemos y encontramos en el libro de Romanos. Vemos otras palabras como justificación, porque obviamente habla acerca el libro habla mucho acerca de que somos justificados delante de Dios por medio de Cristo, y la palabra justificados también significa inocente, no ser culpable. Cuando yo
soy justificado por Dios, significa de que yo no soy culpable, de que yo soy inocente y que no se me tome en cuenta mi pecado. Eso significa ser justificado. Obviamente también en otros significados se le puede dar como vivir una vida de justa, una vida de justicia, por decir así, una vida en santidad conforme al ritmo de la palabra de Dios. Tenemos también otras palabras como fe y gracia, ya porque el libro habla mucho acerca de la fe, que la salvación es por medio de nuestra fe, y también cómo nosotros por medio de nuestra fe podemos resistir durante nuestro tiempo, nuestro tiempo de vida, nuestros años aquí en el mundo. Sabemos que no somos de este mundo, aunque vivimos acá, pero no somos de acá. La palabra gracia también, porque el libro habla mucho acerca de la gracia. Ya el libro de Romanos, si alguien o alguno de ustedes tiene por allí algunas dificultades con entender la gracia de Dios, la lectura del libro de Romanos es muy, muy importante, porque con el sacrificio que Jesús hizo, ¿no es cierto?, en la cruz, y nos da todo lo que nos da, los beneficios de la cruz, el poder de la cruz, en nosotros, después de esa etapa, una vez que Cristo ha resucitado en nosotros y somos una nueva creación en Él, pasamos a vivir en ese proceso de la gracia, que el hecho de que estemos en Cristo y vivamos en Él, no significa de que ya lo alcanzamos todo y nunca más vamos a pecar. Obviamente nuestra condición humana y nuestra naturaleza caída, la tendencia es siempre el pecado. Si bien yo no practico el pecado, pero sí a veces lamentablemente le fallo a Dios con mis pensamientos, mis malos pensamientos. Y a eso me refiero obviamente con el tema de que nuestros pensamientos siempre van a tener esa tendencia a hacer lo malo. Y bueno, y por eso necesitamos la gracia. Necesitamos vivir en esa gracia redentora, abrazadora, transformadora y sanadora que Cristo nos ha otorgado. También otras palabras importantes son el pecado y la santificación, porque Romanos, el apóstol Pablo habla mucho en contra del pecado, habla mucho acerca de vivir lejos, de soltarle la mano al pecado. Sabemos que el significado de pecado es rebelión, rebelarnos en contra de Dios, como un niño rebelde que no quiere escuchar a su papá o a su mamá y hace lo que quiere. Entonces, más o menos así es el significado del pecado. Santificación, el libro habla mucho acerca de santificación porque tenemos un llamado a vivir y a caminar en la santidad. Tenemos un llamado a ser como Dios, en el sentido, no como obviamente como Satanás, el diablo, quiso ser como el Altísimo, no me refiero a eso, sino como dice Pedro, de que si Dios es santo, entonces nosotros también tenemos que ser santos porque Él es santo. También ese es nuestro llamado, a vivir y a caminar en la santidad. El libro también habla acerca del perdón, cómo Dios nos otorga el perdón, cómo Dios nos ha perdonado por medio de la cruz. Habla mucho acerca de la ira de Dios también. Es muy importante que nosotros podamos entender la ira de Dios. Generalmente cuando pensamos y hablamos acerca de la ira de Dios, claro, pensamos en el fuego consumidor del Señor, pensamos de la forma como Él se enoja, pero en realidad, para ir más a profundidad, la ira de Dios también es conocida y manifestada como la justicia de Dios. Si Dios se aira, si Dios se enoja, es porque Él es un Dios justo y Él es un Dios también amoroso. A veces cuesta entender un poco este concepto, no es que sea un concepto, pero cuesta entender este aspecto del carácter o de la naturaleza de Dios. También el libro habla mucho acerca de los judíos y de los gentiles. Es un tema muy importante, un tema muy clave adentro del libro, ya la importancia de la unidad entre judíos y gentiles, pensando en el hecho de que ellos no se llevaban, un judío con un gentil eran grandes enemigos. Ya, entonces, así, de esta manera, súper una pequeña introducción de lo que el libro se trata, pensando en sus palabras claves. Tiene una gran relevancia con respecto al Evangelio, con la salvación, la justificación, la fe, la gracia, el pecado, la santificación,
el perdón, la ira de Dios, judíos y gentiles. Y una cosa más que yo agregaría es el tema del bautismo, que también es muy importante dentro del libro, la importancia y el significado del bautismo. Cómo nosotros como creyentes tenemos que, obviamente, ser bautizados, y por medio del bautismo es como nosotros participamos de la muerte y de la resurrección de Cristo. Entonces, bautizarse es como participar de la cruz, pasar o ir también por esos padecimientos, ¿no es cierto?, en la cruz, como lo hizo Cristo. Eso de forma breve, de forma bien general con respecto a la introducción al libro. Ahora me gustaría que podamos hacer o que podamos entrar a esta parte del IBR, que es lo que más o menos ustedes conocen, información básica requerida. Aquí en Jucum Pichilemu le llamamos los métodos, ya, pero da igual, el formato de enseñanza es el mismo. Generalmente cuando enseñamos un libro hablamos acerca obviamente de la fecha, el destinatario, el origen y sí, y obviamente quién el libro lo escribió, el autor. ¿Ya? ¿Quién es el autor del libro? Obviamente el autor del libro es Pablo, Romanos 1:1. ¿Ya? Eso es muy característico de Pablo. Pablo lo dice en todas sus cartas. Generalmente él empieza con un saludo, empieza con sus palabras: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por la gracia de Dios, llamado por esto, llamado por lo otro. Pablo siempre se presenta a él mismo de esta manera, diciendo quién él es y también quién lo llamó a servir, porque Pablo no es una persona que se autodenominó, no fue una persona que se autoproclamó apóstol o ministro de Dios, sino que él reconoce y siempre lo pone claro de que Dios lo llamó al servicio. Entonces el autor de la carta es Pablo, como muchos otros libros del Nuevo Testamento. Sabemos que Pablo es el autor de la mayoría de libros en el Nuevo Testamento, pero Romanos con Pablo, ¿ya? También hay otro detalle muy importante, un detalle muy importante acá en Romanos, es que según el capítulo 16, 22, dice de que Pablo, obviamente, él narró el libro, pero probablemente alguien más lo escribió. Para este punto, cuando Pablo escribió la carta de los Romanos, Pablo ya estaba más o menos entrado en años, ya estaba ya bastante avanzado en edad, y había pasado muchos de sus padecimientos. Él había sufrido bastante, había sufrido persecución, había sufrido azotes, hambre, sueño, muchas dificultades, y a lo mejor él estaba en condiciones un poco complicadas cuando escribió este libro. Entonces, si ustedes averiguan o pueden leer en Romanos 16, 22, ahí está claro de que alguien más escribió el libro, pero no significa que el autor no es Pablo. Por lo que se sabe, según el contexto histórico, los padecimientos que Pablo estaba teniendo, él estaba dictando, él hablaba, él decía, y este otro colaborador de él escribía lo que hoy es la carta de Pablo. Entonces, el autor del libro es el apóstol Pablo. ¿Quién es el destinatario? ¿A quién fue escrita la carta de Romanos? La carta de Romanos fue escrita a los creyentes de Roma, a los romanos, a los judíos que vivían en Roma. Quiero clarificar que si el libro se llama Romanos, no significa que el destinatario son los romanos, los ciudadanos, los soldados romanos. Lo digo nada más porque generalmente suele pasar, ya, sino que se refiere a los judíos que vivían en Roma, porque el imperio romano era muy grande, era muy amplio, era muy ancho, y los judíos no solo vivían en Jerusalén, que generalmente era el lugar donde ellos estaban. Ellos no vivían solo en Jerusalén, sino que vivían en muchas partes, y un claro ejemplo de esto es Hechos 1:2, Hechos capítulo 1 y capítulo 2, cuando viene el Pentecostés,
Dice que cuando estaban reunidos en el día del Pentecostés, cuando esperaban en la venida del Espíritu Santo, habían muchos judíos que habían venido de otras partes, que habían venido de otras regiones, que habían venido de otras tierras. El pueblo judío siempre sufrió persecución, siempre sufrió maltrato, y era normal que hubieran dispersaciones, que el pueblo judío, muchos de los judíos dejaran Judea o Judá o Jerusalén para irse a vivir a otros lados. Entonces, en este caso, habían muchos judíos cristianos, obviamente, que se habían convertido, también gentiles, porque es para ambas audiencias, que vivían en Roma, hablando de la capital del imperio, ¿no es cierto? Entonces, el autor es Pablo y el destinatario son los judíos cristianos o los gentiles cristianos que vivían en Roma, y como vivían en Roma se les decían romanos, así como acá en Chile, alguien que sea de Chile se le dice chileno. Entonces, bueno, un romano, un cristiano, un judío o un gentil que vivía en Roma era conocido como un romano, que no fuera romano de sangre, pero los destinatarios son ellos, ¿ya? Romanos 1:7 es el fundamento bíblico para pensar esto. Ese es el destinatario, el origen, ¿ya? El origen, ¿de dónde el libro fue escrito? Ese es nuestro tercer punto del IBR. ¿De dónde fue escrito el libro? El libro fue escrito desde Corinto, ¿ya? Durante el tercer viaje misionero de Pablo. Pablo hizo su viaje, su primer viaje cerca del 48, 47, 48 después de Cristo. Después tenemos su segundo viaje como en el año 52 al 53, más o menos después de Cristo. Y su tercer viaje fue en el año 57-58. Entonces Pablo estaba en el tercer viaje misionero, durante el tercer viaje misionero en la ciudad de Corinto, cuando él escribió esta carta. La carta no fue escrita desde Roma, la carta no fue escrita desde Éfeso, ni tampoco fue escrita desde Galacia, donde son los Gálatas. La carta no fue escrita desde Colosa, donde son los colosenses. La carta no fue escrita desde Jerusalén tampoco, ni de Galilea, ni de Samaria, ni de Antioquía de Siria, ni de Pisidia. La carta fue escrita desde Corinto. ¿Dónde es Corinto? Donde estaba la iglesia de los Corintios, obviamente, que es una iglesia que también Pablo le escribe a esta iglesia, y no solo le escribe una vez, sino dos veces, con dos cartas muy hermosas, dos cartas que son muy importantes para la iglesia, obviamente, y para nosotros que somos su cuerpo. La iglesia de Corinto luchaba con mucha inmoralidad sexual, era una iglesia muy carnal, era una iglesia que Pablo les llama a ellos que eran niños en la fe, que necesitaban todavía leche espiritual, que no sabían, no estaban listos para comer alimentos sólidos, sino que Pablo los trata como carnales, los trata como niños espirituales y como inmorales también, y que necesitan un encuentro con Cristo verdadero. Entonces, Pablo escribe esto a la carta de los Corintios, y obviamente él estaba allí desde Corinto cuando escribió la carta. Romanos no tiene nada que ver con Corinto, simplemente menciono el hecho de Corintios porque Pablo estaba allí en esa ciudad cuando escribió el libro, y esto fue en el año 57 o 58 después de Cristo, durante su viaje misionero. Ya quiero ser bien claro y bien específico con esto. Autor Pablo, ya Romanos 1:1, dijimos de que Pablo escribió, dictó, pero otro escribió, uno de sus colaboradores, llamado Tercio, Romanos 16:22. El destinatario son los judíos y los gentiles que vivían en Roma, no los romanos en sí, Romanos 1:7, y el origen es Corinto. Romanos 15:23 al 25 está la referencia de lo que estamos hablando. Y bueno, la fecha es el 58 después de Cristo, que también ya la fecha ya la dijimos, ya que es durante su tercer viaje misionero. Ahora, algo muy importante que nosotros tenemos que entender es que Pablo nunca estuvo en Roma, Pablo nunca visitó a esta iglesia en específico. Pablo sí fue a Roma, él estuvo preso en Roma, ahí en Cesarea, y también allí donde estaba la cárcel del centro allí del imperio, ¿no es cierto?, cerca del Coliseo, donde estaban los césares y toda esta gente que nosotros conocemos hoy en día. Él también apeló a
al César, apeló a esta gente importante. Él sí estuvo en Roma, pero lo que sí no se sabe es que si Pablo estuvo en esta iglesia en específico, porque él lo dice en su carta, que él desearía ir a verlos, desearía poder estar allá, dice él en su carta, para poder darles instrucción doctrinal, ¿no es cierto?, a esta iglesia. Pero lo importante es que Pablo escribe esta carta sin conocer a su audiencia. Pablo escribe esta carta sin conocer al grupo de creyentes de allá de Roma. Entonces se cree de que quien llevó la carta a Roma desde Corinto, porque obviamente Pablo escribió la carta desde Corinto, es una persona, una diaconisa llamada Febe, que aparece en los últimos capítulos, Febe de Cencrea. Ya, si ustedes leen más adelante, vamos a hablar acerca de esto cuando entremos en interpretación en los últimos capítulos, pero ahí hay una hermana, una persona que se llama Febe, que es conocida como una diaconisa. Ya se cree que ella fue la que llevó la carta de Romanos a los cristianos que estaban allá en Roma. Y probablemente para esto hay que obviamente quizás entender un poco más el contexto de las otras cartas de Pablo, pero probablemente fue Priscila y Aquila, este matrimonio misionero que también fueron colaboradores de Pablo, fueron ellos los que probablemente le dieron el informe a Pablo acerca de lo que estaba pasando en Roma, porque los colaboradores de Pablo fueron a muchos otros lugares donde Pablo no fue. Simplemente eran discipulados por Pablo, ya eran discipulados por él, estaban con él, le ayudaban en sus prisiones, en el lugar donde estaban, pero Pablo generalmente si estaba en prisiones no podía salir, pero sus colaboradores sí. Entonces los colaboradores iban a diferentes lugares, ¿no es cierto?, que Pablo nunca fue, y probablemente Priscila y Aquila fueron este matrimonio que fueron a Roma, supieron lo que estaba pasando en esta iglesia, que era una iglesia considerada muy grande, y este matrimonio llevaron este informe a Pablo, y por eso Pablo escribe a esta iglesia, que fue Febe, la hermana Febe, quien llevó la carta allá a Roma. Entonces, con esto tenemos el autor, ya tenemos el destinatario, tenemos el origen, tenemos la fecha y tenemos obviamente quién llevó la carta. Ahora, el método literario, ¿qué tipo de literatura posee la carta? ¿Ya? ¿Qué tipo de literatura posee? La carta obviamente es una epístola, ya es como toda una carta, una epístola. ¿Por qué? Porque tiene saludo inicial, tiene autor, tiene destinatario, tiene saludo final. Eso es lo que caracteriza a una epístola, ¿ya? Que tenga obviamente su autor, su saludo, todo bien formal. Entonces, el método literario es una epístola. Ya algunos teólogos afirman y dicen de que la carta de Romanos es un tratado teológico. Y cuando hablamos acerca de tratado teológico, a lo que nos referimos o a lo que se refiere es de que es un manual de estudio, es un manual de instrucciones que un grupo específico necesita. Ya, por ejemplo, si nosotros pensamos en un manual de instrucciones sirve para ayudar, para dirigir, para simplificar el trabajo, para guiar, es de mucha importancia un manual, ya sea en lo que sea, un manual para un vehículo, un manual para un computador, un manual para una impresora, un manual para un teléfono, un manual para cualquier cosa. Entonces se cree que, o algunos teólogos creen que el libro de Romanos es un tratado teológico, es como un manual, una guía de estudio, una guía doctrinal para que la iglesia cuando lo reciba, ellos vean las instrucciones que ellos necesitan para solidificar más su relación con Cristo. Pero otros dicen que no es un tratado teológico, que simplemente es una carta con un mensaje lleno de poder para una iglesia, simplemente. No entiendo yo en lo personal dónde está el problema, ya sea si es un tratado teológico o ya sea una epístola.
Para mí ambos tienen sentido. Para mí la carta cumple las dos funciones, porque hay mucha teología, hay mucha doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Simplemente a veces nos quebramos la cabeza pensando en doctrina, doctrina, y ponemos la palabra doctrina en un altar, en un lugar, Dios mío, doctrina, y simplemente la palabra doctrina significa enseñanza, nada más. Falsa doctrina, falsa enseñanza. Sana doctrina, sana enseñanza. No tiene otro significado trivial, por decirlo así, la palabra doctrina, pero parece que a muchos creyentes, a muchos cristianos les suena atractivo la palabra doctrina, pero en realidad doctrina simplemente significa enseñanza. ¿Y a qué me refiero con esto? Que hay mucha doctrina en el libro de Romanos, hay mucha enseñanza en el libro de Romanos, enseñanza como las palabras claves que acabamos de mencionar, ¿no es cierto? Enseñanza acerca del pecado, acerca de la gracia, acerca de la santidad, acerca del bautismo, acerca de la fe. De hecho, hay hasta predestinación, por decirlo así, en el libro, que son temas muy importantes. Y eso, entonces, el método literario de la carta de Romanos es una epístola. Allí ustedes entre paréntesis o entre comillas le pueden poner un tratado teológico o una guía doctrinal. Pero esa es la literatura de Romanos. ¿Ya? Sí. Y por eso es que Romanos tiene la tendencia a ser un libro un poco tedioso, un poco pesado, un poco difícil de entender, porque donde hay teología, donde hay doctrina, donde hay enseñanza, tiene la tendencia a ser un poco denso y espeso lo que se está enseñando. No significa que teología y doctrina sea malo, no, pero hay que saber enseñarlo, hay que saber explicarlo para que tenga sentido. De lo contrario, una clase de esta magnitud se convierte en una clase muy aburrida y se le pierde el interés. Muy bien, pasemos ahora a la idea y a la razón del libro. ¿Cuál fue la idea? ¿Cuál fue la idea por la cual se escribió el libro? ¿Ya? La primera idea, tengo dos ideas acá. A ver, sí, dos ideas acá. La primera idea es que la salvación, ya la salvación de nuestras almas, la salvación de de nuestras almas, es por fe y no por obras. Esa es la primera idea, esa es la idea por la cual Pablo escribe este libro. Ahora, ¿por qué Pablo escribe esto? ¿Por qué Pablo escribe algo tan obvio? A lo mejor ustedes no significa nada nuevo esto de que la salvación sea por fe y por obras. A lo mejor ustedes quizás están pensando, oh, Salvador, muy bien, estás explicando lo obvio. Bueno, lo que quiero decir con esto es que para los judíos en ese tiempo, porque la iglesia tenía muchos judíos, ellos tenían esta característica de que para ellos la salvación era por obras. Según el judío, se salvaba si cumplía la ley. Entonces, por eso es que es importante que Pablo les diga, muchachos, no, la salvación no es por obras, la salvación no es por andar cumpliendo la ley, la salvación no es por andar contando solo los 200 metros que tienes que caminar el día del reposo, la salvación no es por cuántos diezmos y cuántas ofrendas tú tienes que dar, la salvación no es por eso, la salvación es por fe y es por gracia, es por fe porque tú tienes que creer en Cristo, que Él es tu Salvador y el Hijo de Dios, el que vino y el que murió por ti, y por gracia porque Dios nos salvó por amor, simplemente es un regalo no merecido, que nosotros nunca merecíamos, que en vez de Cristo estar colgado en esa cruz, fuimos nosotros los que tuvimos que estar allí, y eso es gracia, y también la gracia significa el arrepentimiento y muchas otras cosas más. Entonces, por eso Pablo escribe judíos en específico. Dejen de andar inventando, dejen de andar perdiendo el tiempo con la ley aquí, que la ley allá, que la ley aquí, que la ley allá. La salvación es simplemente por fe y por obras. Y esto es algo muy importante. A lo mejor quizás no es importante para ustedes, pero para mí lo es. Y a lo que me refiero con esto es de que en los tiempos de la Reforma, si nosotros pensamos por ejemplo, en Martín Lutero, que es uno de mis personajes favoritos en la historia, Martín Lutero fue una persona, era como un judío que vivía en la ley. Martín Lutero
vivía para limpiar los pisos, vivía para barrer, para trapear, para cocinar, obras, 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 obras. Y entre mejor dejaba limpio el piso, entre mejor hacía las cosas que hacía, según él era una mejor persona. Entre más horas oraba, según él era una mejor persona. Entre más memorizaba el Padre Nuestro y todo este tipo de cosas, según él más cerca estaba de la salvación. Y para darles un dato curioso, es que de hecho Martín Lutero se convirtió leyendo el libro de los Romanos, especialmente desde el capítulo 9 y 10, 8, 9 y 10. Ahora, lo que quiero decir con esto es de que ahí es donde nace cuando Martín Lutero dice solo la gracia, solo la escritura, solo esto y solo otro, los 5 soles solas. Y en realidad es así. Dios se glorifica, Dios se muestra, Dios se mueve solo cuando en realidad nosotros pasamos tiempo con su palabra. Cuando yo leo su palabra, veo aspectos diferentes que cuando me están predicando, cuando me están enseñando. El punto es que Pablo le escribe esto con la idea, ¿no es cierto? Justificados por fe y no por obras, es decir, salvación. La salvación es por fe y no por obras. Entonces, Martín Lutero también entendió esto, que él ya no necesitaba hacer todo lo que hacía para ser salvo. Lo único que necesitaba era creer con toda su mente, con toda su alma y con todo su corazón y entender que la salvación era un regalo y que era, ¿no es cierto?, por gracia. Y por eso obviamente él se rebela y se enoja y empieza a criticar a la Iglesia Católica y ocurrió todo lo que ocurrió, que a lo mejor ya todos sabemos lo que pasó. Entonces esa es la primera idea. Y la segunda idea es que la salvación, claro, si bien yo ya dije que es por fe y no por obras, pero la salvación es por medio de Cristo Jesús. Que Cristo es el único conector entre Dios y los hombres, que Cristo es el puente entre el hombre y entre Dios y el hombre, entre Dios y la humanidad, que Cristo es el que conecta, el que engancha, el que Cristo es que si no es por él, si no es por ese puente entre Dios y los hombres, nosotros obviamente no podemos alcanzar también esa salvación. Y Jesús lo dijo en los evangelios: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino hacia el cielo es Cristo. Y por eso es de que muchas religiones, digo religiones porque son religiones, están equivocadas en su doctrina y en un testigo de Jehová. Un testigo de Jehová jamás va a ser salvo. ¿Por qué? Porque no cree en Cristo. Y Cristo es el único camino hacia el cielo. Un adventista cae también en el mismo error. Ellos solo creen en la ley, la ley, la ley, la ley, Dios, 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 pero a Cristo, ¿a dónde lo dejan? Lo dejan a un lado y Cristo es el único camino hacia el cielo. Cristo es el único camino, la única verdad y es el único camino hacia el Padre. Y así hay muchos otros grupos o sectas o religiones que no están bien en su doctrina porque no ponen a Cristo en la posición que le corresponde y donde debe de estar. Esas son las dos ideas. Ahora, la razón, ya hay una diferencia entre la idea y entre la razón. La razón por la cual Pablo escribió también esta carta es para exponer una visión clara del Evangelio. Muchachos, atención a lo que voy a decir. Bueno, vamos a hablar un poco más en profundidad más adelante cuando estemos en interpretación, pero predicar la palabra de Dios, atención a lo que voy a decir, no quiero que nadie se confunda. Predicar la palabra de Dios no es lo mismo que predicar el Evangelio. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Yo, por ejemplo, puedo predicar acerca de sabiduría, yo puedo predicar acerca de la santidad, yo puedo predicar acerca qué sé yo, del amor, pero no estoy predicando el Evangelio. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Predicar la palabra en un discipulado, en una serie de mensajes, no es lo mismo que predicar el Evangelio, porque predicar el Evangelio es algo específico que se predica, que se enseña a aquel que no conoce a Cristo. ¿Cómo yo le voy a predicar el Evangelio a alguien que ya se convirtió? ¿Cómo yo le voy a predicar el Evangelio a mi esposa, por ejemplo, que ya es convertida, ella ya le entregó su vida al Señor y lo que ella necesita es que se le enseñe la palabra de Dios?
Lo que necesitan los demás creyentes es que se les enseñe la palabra, que se les disipule, que se les enseñe la sana doctrina, la sana enseñanza. Pero predicar el evangelio es en una situación específica para aquel que necesita escuchar de Cristo, que necesita escuchar que alguien murió por él y que dio su vida por él, ¿no es cierto? Y esto lo vamos a hablar más en detalle en interpretación. Pero Pablo aquí está haciendo eso, porque un judío, la perspectiva de un judío con respecto al evangelio era muy diferente a la perspectiva de un gentil. Por eso Pablo aquí, por eso tiene que clarificar bien lo que significa el evangelio, y por eso es una razón por la cual él escribe, exponer una visión clara de lo que es el evangelio. Otra razón es promover la unidad entre judíos y gentiles. Había una gran división, creo que había un océano de diferencia, de distancia entre una audiencia con la otra, entre una disciplina con la otra, y obviamente ambos hacían parte de la iglesia, y Pablo les escribe para que ellos puedan unirse, unificados, unidos por la cruz. La cruz es lo que une a un judío y a un gentil, y eso mismo pasa entre ustedes y yo. La cruz de Cristo nos hace hermanos. Yo no los conozco a ustedes, no conozco nada acerca de ustedes, conozco a Alex, pero al resto del grupo no los conozco, pero gracias porque tenemos al mismo Padre, gracias porque la cruz nos ha unido, somos hijos del mismo Padre y por eso somos hermanos. ¿Qué es lo que a mí me hace hermano y familia de un creyente, de un cristiano de allá de Europa o de Estados Unidos? Que Cristo, el poder de la cruz nos ha unido, que Cristo nos une, nos unifica, y que somos hermanos por medio de él y que tenemos el mismo Padre. Entonces, esta es la segunda razón por la cual Pablo escribe la carta de Romanos. La segunda parte, o la tercera razón por la cual Pablo escribe, es la necesidad de todo hombre que conozca a Cristo, es decir, universal. ¿Ya? La razón para que Pablo escribe libro es para que no solo la iglesia allí, sino que a nivel universal, a nivel mundial, todo el mundo pueda conocer a Cristo. Todo aquel que lea la carta de Romanos pueda darse cuenta de que necesita a Cristo. ¿Ya? Entonces, estas son las razones, esta es la idea. Y con esto, muchachos, terminamos casi todo el IBR, y ahora solo nos queda la parte histórica, ya el contexto histórico. Quiero hacer una breve pausa acá, ya detenerme acá un poquito y abrir un pequeño espacio así rapidito. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda, que por favor la pueda hacer con toda libertad, obviamente de todo lo que hemos hablado en estos 45 minutos casi. No sé si alguien tiene alguna pregunta, tiene una duda, o a alguien le ayuda a saber esto, o simplemente tal vez un comentario o un aporte. No sé si se puede hacer espacios para preguntas, Alex. Sí, no hay problema. ¿Nikos? Nico el Curioso. Está bien, está bien. Hola, buenas tardes a todos. Recién llegué ahí. Quiero agradecer a Salvador que está con nosotros, y hasta ahora estamos súper, no sé, entretenidos, pero nos gusta bastante. Salvador, te referiste hablaste sobre ira de Dios, y que dice que a veces uno le cuesta y que se confunde. La verdad, con mi esposa lo hemos conversado varias veces, y uno de los mayores problemas que ha tenido es ese confrontamiento, que por ejemplo para mí, ya nosotros sabemos que Dios es el mismo de antes y después de el que viene, pero para mí es siempre un tema, y como que se ve como diferente el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es como son Sí, muy opuestos. sí. Ahora yo sé que eso no tiene nada que ver con lo romano. Estoy aprovechando que lo tiraste, y que si no podías ayudar, o si me podía ayudar un poquitito. O sea, y no sé si los otros quieren escuchar, pero me gustaría escuchar tu opinión. ¿Qué podemos leer? O qué podemos leer, no sé. ¿Cómo nos Sí. puede ayudar a nosotros, por lo menos? Pero con respecto a la ira de Dios, ¿te refieres? Sí, sí. Es que a mí me parece que el Dios es como muy diferente
cómo se presenta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento es un Dios que tiene mucha ira, hay veces que uno lo entiende, pero hay veces que no lo entiende, y en el Nuevo Testamento es un Dios que se conoce a través de Cristo, que es la verdadera cara del Padre, que una de las misiones de Jesús no era solamente salvarnos de pecado, pero enseñarlo a la verdadera cara del Padre, y es un Padre muy amoroso. Yeah. Y es totalmente, yo lo encuentro Sí. totalmente distinto del Antiguo Testamento. Sí. Mira, te voy a explicar por qué. Es una muy buena pregunta y de hecho te felicito mucho por haber hecho esa pregunta. Voy a comprimirla y voy a tratar la manera de hacerlo más claro y específico posible. Bueno, aquí tenemos que dividir las dos cosas. En el mundo, no en el mundo, pero en el ambiente de la teología existe algo que se llama el dispensacionalismo. No sé si alguna vez tú has escuchado el dispensacionalismo. La dispensación se refiere a que, y esto es muy importante que nosotros lo podamos entender, la dispensación habla acerca de la separación de dos pueblos, ¿ya? La separación de dos pueblos. En el Antiguo Testamento, obviamente nosotros sabemos que el pueblo que Dios escogió fue el pueblo judío, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos nada que ver con los judíos. Yo no tengo nada que ver con un judío. Yo no tengo raíces judías, ni tengo nada que ver con un judío, pero en el Antiguo Testamento Dios escogió a un pueblo, ¿no es cierto?, a Israel, específicamente al pueblo hebreo, por decirlo así, porque obviamente judío viene de Judea, pero obviamente las 10 tribus, las otras 11 tribus también eran parte del pueblo. Pero el punto es que de la forma como el Dios es el mismo, desde antes de la creación, desde antes que creara los cielos y la tierra y desde antes que creara al hombre, Dios ya era el mismo y va a seguir siendo el mismo también por los siglos de los siglos hasta que Cristo, después de que Cristo venga y nosotros estemos en una eternidad con Él, Él va a seguir siendo el mismo. Pero de la forma como Él se muestra en el Antiguo Testamento es porque obviamente Dios tenía un propósito específico para su pueblo Israel. Y obviamente vemos la ira de Dios desde el inicio, desde que antes que fuera Israel escogido. Entonces, el dispensacionalismo habla que Israel es un pueblo de Dios, pero después en el Nuevo Testamento tenemos obviamente que no es Israel, y esto, atención a esto, no es Israel como pueblo, como nación, aquellos judíos que viven allá en Jerusalén, en el Medio Oriente, aquellos que están en guerra en este momento, la semana pasada. Ahora, nosotros no tenemos nada que ver con ellos, pero también somos el otro pueblo de Dios. Y esto, obviamente, gracias a lo que quiere el Testamento, a un pueblo que es el pueblo judío como nación, y en el Nuevo Testamento es la iglesia, el pueblo de Dios. Hay muchas interpretaciones y hay muchas enseñanzas que hay profecías específicamente que se van a cumplir para Israel como pueblo y que tal vez no tienen mucho que ver con ahora con este pueblo que es obviamente la iglesia, que no es compuesta solo de judíos, porque todos acá, ninguno es judío, pero somos obviamente hijos de Dios y el pueblo de Dios por medio de la cruz. Entonces la dispensación separa un pueblo con la iglesia, una nación obviamente con la iglesia, y que supuestamente Dios se comporta y trató de diferente manera, se mostró de diferente forma para uno y obviamente de diferente forma para el otro, pero siendo el mismo. Entonces, ¿dónde está la respuesta para ti, amigo? Algo que tú tienes que entender es que cuando Cristo murió en la cruz se cumplieron 5 cosas. Y ahí es donde está la respuesta, y esto obviamente es para todos. Cristo estaba en la cruz y él antes de morir dijo, consumado es. ¿No es cierto? Tetelestai es la palabra en hebreo. Tetelestai, consumado es. It's finished, it's done, finito, terminado, se acabó. Eso fue lo que Cristo dijo y cuando él dijo eso, murió. Ahora, ¿cuáles fueron las 5 cosas que se cumplieron en la cruz? Primero fue la ley, ¿ya? La ley por la cual los creyentes en el Nuevo Testamento ya no tienen que vivir en esa ley porque la ley llegó hasta Cristo.
Entonces, toda la ley apuntaba a Cristo, toda la ley servía para dirigir a los creyentes, no los creyentes, al pueblo de Israel, para instruirlos, pero la ley no salvaba. La ley solo instruía, pero la ley no salvaba. Entonces, el inicio de la ley es Moisés y el final de la ley es Cristo. Eso fue lo primero que se consumió en la cruz. Lo segundo que se consumió en la cruz fueron todas las profecías que están en el Antiguo Testamento, que son muchas, acerca de Cristo, acerca de un Redentor, acerca de la venida de Dios. Todo lo que apuntó a Cristo en el Antiguo Testamento se cumplió en la cruz, porque Cristo obviamente ya había venido. El sacrificio de Abraham queriendo sacrificar a su hijo, eso apuntaba a Cristo. Sansón apuntaba a Cristo. La ley apuntaba a Cristo. El sistema sacrificial apuntaba a Cristo. Todo lo que dijeron los profetas apuntaba a Cristo. Todo apuntaba a Cristo. Todo. Y ese es el propósito por el cual se lee el Antiguo Testamento, para que veamos que todo el libro apunta a Cristo. Eso es lo segundo que se cumplió en la cruz. Lo tercero que se cumplió en la cruz es la obediencia de Cristo, porque Cristo obviamente no estuvo obligado, él no le pusieron una pistola en la cabeza para que fuera a la tierra a morir por un pueblo que no lo merecía. Obviamente lo hizo por amor y en obediencia al Padre. Entonces, cuando él estaba en la cruz, allí se cumplió y hasta ahí llegó su obediencia. Lo cuarto que se consumió cuando Jesús dijo consumado es en la cruz es el poder del pecado. El poder del pecado llegó a su final, el poder del pecado llegó a su fin, y también el poder del diablo y la muerte sobre la humanidad. Eso es lo cuarto que se consumió en la cruz. ¿Por qué? Porque después Cristo murió, ¿no es cierto? Y allí fue cuando en el ambiente espiritual hubo esta batalla, hubo esta guerra que Cristo obviamente peleó y venció a la muerte, y por eso en Colosenses dice que los publicó, ¿no es cierto?, públicamente a los demonios, a las potestades, y que él venció. Entonces, esta es la cuarta cosa que se cumple en la cruz. Y aquí va tu respuesta, perdón por alargarme mucho. Pero aquí está lo quinto, para tu respuesta, y es la ira de Dios. La ira de Dios se aplacó, la ira de Dios se terminó, la ira de Dios se acabó, la ira de Dios se cumplió en el sacrificio, en la cruz. Entonces, hasta allí llegó la ira de Dios. No significa que desde la cruz, digamos, desde el año 33, después de Cristo, que fue cuando él murió, hasta el 2021, no significa que la ira de Dios ya no existe. Sí, por supuesto que la ira de Dios existe, y la manifestación de la ira de Dios es el infierno, que es donde los rebeldes y aquellos que mueren sin Cristo en su corazón se van a ir. La ira de Dios ya no aparece, porque ya no vemos que en el Nuevo Testamento Dios abrió la tierra y los consumió y les mandó a los babilónicos y los mató y les consumió con espada, y dijo maten a los jebuseos, a los fariseos, maten a niños, maten a mujeres. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se aplacó, se calmó. Por ejemplo, la rabia, digamos, que yo tengo, un ejemplo, digamos que se me quite cuando me como una pizza, un ejemplo, entonces ya no estoy enojado porque ya me comí la pizza, me calmó el hambre y me calmó la rabia. Entonces, 5 cosas se cumplieron en la cruz: la ley, las profecías, la obediencia de Cristo, la ira de Dios, perdón, el poder del pecado y el poder de la muerte y la ira de Dios. Por eso, Cristo dijo, tetelestai, consumado es, y murió. Entonces, desde allí en adelante entramos en el nuevo pacto, ¿no es cierto?, que es el periodo de la gracia. Y por eso es de que, de la forma como ahora vemos la ira de Dios, si alguien quiere ver la ira de Dios, bueno, que se muera sin Cristo y va a ir a ver la ira de Dios. Entonces, esa es la diferencia entre el dispensacionalismo, el pueblo de Dios como nación, y el pueblo nuevo de Dios, que es la iglesia, la nueva Jerusalén, la nueva Israel, que obviamente de aquí, de la tierra, vamos a pasar allá al cielo, a la eternidad, pero ya no se ve la ira de Dios porque se consumió en la cruz. Hasta ahí llegó porque Cristo fue el sacrificio perfecto, el cordero perfecto, el hombre perfecto para el sacrificio, y hasta allí se acabó la ira de Dios para la humanidad. No sé si te ayuda la respuesta. Sí, yo quisiera, Perdón por complementar lo que dice Salva con 2 elementos. El primero, que tiene que ver que efectivamente, como el Salva dice, esto está, o lo que él comenta, está visto desde esta perspectiva. ¿Se corta?
A ver si mejor. Ahí se escucha mejor, ¿no? Espero que sí. Ya. Comentar que lo que dice Salva efectivamente está visto desde esta perspectiva dispensacionalista y que es una de las alternativas teológicas que tenemos disponibles, pero que también hay otras posturas que son complementarias y una complementaria también que es una de las que yo manejo, que tiene que ver con esta dispensación también, pero con la revelación de Dios de manera progresiva, de la misma manera en la que nosotros, por ejemplo, hoy en día tenemos la revelación del Padre, como el Padre amoroso, y que es una revelación posterior a la del Dios Señor, y que es distinta de la revelación de el Dios creador, y que son, poniéndolo en palabras simples, una faceta de Dios que es revelada en tiempos distintos para personas distintas. Entonces, considerando a la humanidad completa como solo una persona, es que también podemos ver esta diferencia, entre comillas, del carácter de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y de hecho, si nos damos cuenta, en el Antiguo hay también dispensaciones distintas dentro de los distintos momentos de la historia. Y lo segundo, también que tiene que ver con la ira de Dios, es que hay otra corriente teológica que afirma que la ira de Dios, como señala Romanos 1 y del versículo 18 en adelante, es finalmente no el castigo de Dios, sino que en realidad eh, es que Dios entrega a las personas a su propio pensamiento y a las consecuencias que tiene ese pensamiento y las acciones que son consecuencias del propio pecado del pensamiento. Entonces, desde ese punto de vista, la ira de Dios es simplemente dejar que las cosas sucedan y que el pecado que nosotros cometemos o que la humanidad comete trae las consecuencias propias de ese pecado. Y por eso es que aparece en algún momento que Dios entrega a las perversiones de cada uno y que eso era ira de Dios. Pero esa es una de las preguntas del IBR que le vamos a entregar, así que ahí lo vamos a conversar con más tranquilidad y con más calma el día jueves. Ahora sí, perdón, Salva. No, tranquilo nomás. Creo que es importante hablar acerca de este tema de la ira de Dios, porque Dios obviamente es el mismo, ¿ya? Su carácter, su naturaleza y sus atributos son los mismos y han permanecido y van a permanecer. Entonces, uno de los, obviamente, parte del carácter de Dios también es que él es fuego consumidor, pero completamente de acuerdo con lo que Alex dice. Pero algo que nosotros tenemos que entender es que la ira de Dios también se aplacó con el sacrificio perfecto de Cristo, ¿no es cierto?, delante de sus ojos, que una persona sin pecado, ¿no es cierto?, puro y sin mancha y sin arruga, fuera a morir a esa cruz, y desde ese momento la ira de Dios es aplacada, y de allí cambia, obviamente, ya en el Nuevo Testamento por medio del Espíritu Santo, que viene a ser el Consolador. Obviamente Dios es el mismo, pero se muestra como otro aspecto simplemente de su carácter. Pero no sé, amigo, si te ayuda la respuesta, o si te deja quizá un poco con más hambre de querer preguntar, pero en resumidas palabras, eso es como la diferencia entre la ira de Dios del Antiguo y en el Nuevo Testamento. Aunque la ira final de Dios será en el juicio final, Romanos habla de eso en el capítulo 2 y 3, que va a llegar un momento en el que va a juzgar a cada persona, desde la primera persona que obviamente que ha existido en esta tierra, y una manifestación de la ira de él también es una eternidad sin él, junto con Satanás y sus ángeles, en lo que nosotros conocemos por el infierno. Eso. Alex, no sé si... Alex, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Yo quiero decir algo, primero agradecer a Salvador. Gracias, Alex, por hacer esta conexión tan linda con Salvador, y de verdad felicitarlo por esta
intervención y enseñanza de hoy, porque de verdad tiene claridad para enseñar, un don de maestro súper lindo. De verdad que la pregunta de griego tuvo sentido porque en el capítulo 11 de Romanos habla acerca del remanente de Israel, que tú tocaste, porque me parecía tan certero eso que decías de que por esa exclusión que hubo al pueblo judío, nosotros los gentiles pudimos venir al conocimiento de la verdad de Cristo. Y Pablo mismo dice que él fue injertado, o sea que en esa raíz, también muy bonito por ahí, por el capítulo, versículo 15 por ahí, así que súper lindo lo que pudiste ilustrar. Y también quería hacer ese alcance, que al final en el libro de Apocalipsis también vemos a un Dios que ya no viene como abogado, sino que viene como un juez, y que es también muy atractivo eso y muy poderoso también. Así que Dios te bendiga, Salvador, gracias por esta clase. De Que nada. Dios siga añadiendo sabiduría y que podamos también nosotros internalizar todos estos conceptos tan hermosos y guardarlos en nuestro corazón y aplicarlos algún día. Que Dios te bendiga. Gracias. ¿Les parece si dejamos las intervenciones para el día jueves, que Salva también nos va a acompañar? Y así podemos terminar la parte de contexto histórico que nos queda, porque nos quedan, la verdad, 15 minutos. Tal vez nos pasemos ahí a las 10:20, perdón por ese lapsus de tiempo. Así que dejamos a Salva de nuevo con la clase. Ya. Gracias, Alex. Bueno, entonces esto es con el tema del IBR. Gracias por hacer esa pregunta. La última parte que nos queda es el contexto histórico. En el contexto histórico, hay mucho. Contexto histórico en el ambiente político, en el ambiente religioso, en el ambiente social, político, religioso, educación. Hay muchas áreas en las que podemos encerrar el contexto histórico, con Roma y cómo influía Roma sobre el pueblo de Israel en ese tiempo, y todo este tema. Pero quiero enfocarme simplemente en el contexto de los judíos, y voy a comprimir mucho para poder alcanzar con el tiempo. ¿Ya? Muy fácil. La iglesia de allá de Roma, ¿no es cierto?, estaba compuesta por las dos audiencias, tanto judíos como gentiles. Entonces, ¿cuál era el gran problema acá? Bien simple. El gran problema aquí era que el judío, aquel que había creído, porque hubieron muchos judíos que no creyeron, pero el judío que había creído en Cristo, que ya era un gran paso de fe, era un gran paso para ellos dejar un poquito su cultura para poder crecer, conocer y ser salvos por medio de Cristo. El problema de ellos era de que ellos pensaban de que cuando venían a los pies de Cristo, todavía tenían que cumplir la ley estando en Cristo. Ese era el problema de los judíos. Entonces, ellos pensaban que todavía había que circuncidarse, todavía tenían que guardar la ley, todavía tenían que guardar el día sábado, todavía tenían que hacer todas estas rituales, por decir así, que ellos tenían que hacer. Entonces, cuando el judío se topaba con el gentil, que el gentil ya había entendido de que ya no necesitaba judaizarse, ya no necesitaba circuncidarse, ya no necesitaba guardar la ley, ya no necesitaba guardar el día sábado, ya no necesitaba hacer todo lo que generalmente ellos hacían. Entonces el gentil andaba libre. Entonces el judío le decía: gentil, si tú quieres ser salvo, tienes que circuncidarte. Y el gentil le decía: estás loco, judío, yo no me voy a circuncidar. No, tienes que circuncidarte. No, yo no voy a circuncidarme. Y también el judío decía: gentil, tú tienes que guardar la ley. Y el gentil le decía: no, yo no voy a guardar la ley porque la ley ya llegó hasta Cristo, la ley ya no vale. No, tú tienes que cumplir la ley, tú tienes que guardar el día sábado. No, yo no voy a guardar el día sábado porque ahora Cristo es mi día sábado, Cristo es mi reposo, ya no tengo que esperar hasta el día sábado para ir a descansar. Yo puedo descansar el lunes, puedo descansar el martes, o puedo descansar el miércoles, el día que sea, porque Cristo es mi reposo. Él es mi reposo. Y el judío, muy enojado, le decía: mentiroso, hereje, te odio con todo mi corazón, qué sé yo. Y ahí estaba la división. Eso era la perspectiva del
judío hacia el gentil. Ahora, ¿qué decía el gentil al judío? El gentil le decía, judío, tú la embarraste, tú fuiste quien mataste a Cristo, Él vino para ti, primeramente para los judíos, pero ustedes no lo aceptaron, ustedes lo escupieron, lo azotaron, lo maltrataron, lo acusaron, ustedes lo crucificaron, así que como ustedes lo rechazaron, ahora el evangelio es nuestro, ya no es tuyo. Ahora nosotros somos los tesoros de Dios, ahora nosotros somos los favoritos de Dios y ustedes no. Y que tú le vayas a decir eso a un judío es ponerse a pelear. Entonces, esto era el conflicto que estaba pasando en la iglesia de Roma. Y por eso Pablo viene acá guiado por el Espíritu Santo y se cree que Pablo estaba en el auge, en el tope, en la cima, en lo máximo de su ministerio cuando Pablo escribió esta carta. Se cree que Pablo tuvo un éxtasis, es decir, por eso es que Pablo cerrado así viendo visiones para que Dios le mostrara todo esto que escribió en Romanos. Pero por eso Pablo hablaba y otra persona escribía lo que Pablo estaba hablando, porque se cree que Pablo tuvo estaba en el punto máximo de su intimidad con Dios, con el Padre, de su máximo conocimiento, para poder escribir algo tan doctrinal, tan importante, tan sólido, tan especial como es la carta de los Romanos, porque Pablo sabía que convencer a un judío no era fácil y convencer a un gentil no era fácil. Es como que tú en este momento tengas que preparar una clase para que un musulmán ame a un, no sé, digamos, a un budista, a alguien de allá de la India, un ejemplo. ¿Qué vas a usar? ¿Cuáles son los versículos que vas a usar? ¿Qué vas a hacer? Entonces, hay que estar preparado, hay que buscar a Dios, hay que depender del Señor para escribir semejante cosa, para escribir semejante tratado teológico, porque no era fácil hablar con un judío. Si tú te das cuenta, en los viajes que Pablo hizo, Pablo, ¿qué era lo que hacía? Él se quedaba, iba a la sinagoga. Pablo no iba a hablar de primas a primeras con los gentiles. Él se quedaba meses peleando, discutiendo en las sinagogas que dejaran la ley, que había venido Cristo, que había muerto por ellos, que había resucitado, que ya no era necesario circuncidarse, que ya no era necesario el sábado, que ya no era necesaria la ley, que la ley había llegado hasta Cristo. Y por eso Pablo fue apedreado, maltratado, azotado, acusado y perseguido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso la carta de Romanos es tan pesada, es tan gruesa, es tan densa, es tan espesa, es tan maravillosa, porque Pablo tenía un gran trabajo y el trabajo es este que dice, momentos, señores, ni judíos están en lo correcto, ni tampoco gentiles están en lo correcto. Ambos son hermanos, ambos son hijos y ahora ustedes son unidos por la cruz. La cruz los unifica, el beneficio de la cruz es que ustedes sean hermanos, que ustedes se amen, que ustedes están adentro de la misma iglesia. Y por eso Pablo escribe la importancia del evangelio, la importancia de la ley, la importancia del bautismo, la importancia de ser escogidos, la importancia del injerto, la importancia de Adán y Cristo. Y por eso Pablo se va por todas estas explicaciones que son maravillosas, porque convencer a estas dos disciplinas no era nada fácil, absolutamente nada fácil. Entonces, en eso se basa el contexto histórico. Claudio, uno de los líderes romanos, cerca de este año, del año 50, entre el 58, un poco más adelante creo, levantó un decreto que todos los judíos tenían que salir de Roma. Entonces, cuando los judíos salen de Roma, fueron los gentiles los que quedaron adentro de la iglesia, ¿no es cierto? Y después, cuando este hombre muere, el decreto quedó nulo, porque así era, si un rey decía un decreto y el rey moría, el decreto también quedaba malo, no servía. Entonces, después que este hombre muere, Claudio muere y el decreto también quedó muerto, entonces todos los judíos regresaron a Roma y a quienes se encontraron dentro de la iglesia, a toda la camada de gentiles. Y eso se llenaron de rabia, se llenaron de ira. ¿Cómo es posible que un gentil, que uno que no es parte de la raza, no es el escogido de Dios, esté en mi lugar, en mi silla, en mi asiento, en mi banca,
iglesia, en mi púlpito, en mi lugar, que me pertenece. ¿Cómo es posible? Y ahí él se metía, y por eso Pablo dice, niñitos, muchachitos queridos, por favor, paren el show, dejen ya de pelear, dejen de hacer esto. Aquí les va una medicina que se llama la Carta de Romanos, para que se arrepientan, para que ustedes se puedan arrepentir, para que puedan amarse el uno al otro y vean la importancia del poder de la cruz de Cristo, que por gracias a eso, ahora ambos son hermanos y ambos son hijos del mismo Padre. Ambos tienen el mismo derecho de sentarse, ¿no es cierto?, en la mesa de Dios, y son parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios. Entonces, con eso, termino el contexto histórico. No me quiero alargar porque, en serio, es mucho. ¿No? Me gustaría hablar del ambiente político, del ambiente religioso, pero es imposible. Pero en breves rasgos, en breves, así, es esto el contexto histórico de allá de Roma. Y obviamente las debilidades de la iglesia de Roma eran que era una iglesia muy envidiosa, que estaba dividida, que se odiaba el judío con el gentil, de que no estaban trabajando en unidad, y obviamente también había inmoralidad sexual, inmoralidad de todo, idolatría, todo este tipo de cosas. Por eso Pablo escribe esto acá. Entonces esas eran las debilidades de la iglesia. Y las fortalezas de la iglesia de Roma obviamente eran pocas, pero era una iglesia que tenía mucha fe, que creía en Dios, que no retrocedían tan fácil en sus convicciones, en lo que ellos creían. Entonces esa era la fortaleza de la iglesia. Tenía mucha fe, creer en Dios, pero también necesitaban purificar esa fe que tenían, porque por la otra mano también estaban muy divididos y estaban muy mal. Entonces por eso Pablo escribe esta carta y los rectifica y los corrige y los exhorta duramente, diciéndole las cosas que les tiene que decir aquí en Romanos. Así que este es todo el IBR, ya esto es todo el contexto histórico, la fecha, el autor y todo esto con respecto a Romanos. Yo no sé, creo que ya Alex ya dijo hasta qué horas más o menos vamos a llegar, pero no sé si tengo tiempo para entrar al primer tema de interpretación. Sí. No, obviamente no quiero. Por favor. Hagamos solo uno y tratemos de no pasarnos a las 10:20 para que respetemos los horarios también de todas las personas. Ya, ok. Bueno, rápidamente, lo que vamos a hablar el día jueves con más tiempo van a ser específicamente el capítulo 6, 7, 8, 9 y 10. Así, no sé cómo lo voy a hacer, tengo que comprimir mucho, pero voy a hablar de eso. Pero lo que quiero hablar rápidamente es lo que está en el capítulo 1 y es el poder del evangelio. Breve. En el primer bloque del capítulo 1 tenemos el clásico saludo de Pablo, Después tenemos su deseo de visitar Roma. Atención a lo que acabo de decir y lo que dije anteriormente. Pablo nunca había ido a Roma, Pablo no conocía esa iglesia, nunca los había visto cara a cara, ¿no es cierto? No fue una iglesia que él plantó. Él simplemente está escribiendo porque le pidieron escribir para que corrigiera todo aquel desorden que había en esa iglesia. Entonces aquí vemos en el capítulo 1 su deseo de visitar Roma, desde el versículo 8 hasta el versículo 15. Y después tenemos dos versículos que son únicos, ya el 16 y el 17, que eso resume todo el libro. Y después tenemos desde el 18 al 32 la culpabilidad del hombre, que es lo que Alex hablaba con respecto a la ira de Dios y todo este tipo de cosas que hablan desde la creación. Ese es más o menos el capítulo 1, pero el título del capítulo 1 de Romanos, aquí y en China, y en Europa, en África, y en Estados Unidos, y en México, y en todas partes, es el poder del evangelio. ¿Por qué? Por el versículo 16 y 17, y quiero tomarme los próximos 8 minutos que tengo para esto. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No me puedo imaginar a un Martín Lutero leyendo estos dos versículos. Me imagino a un hombre poniéndose las manos en la cabeza diciendo, Dios mío, ¿qué he hecho todos estos últimos 10 años de mi vida? Me han mentido, me han obligado, me han puesto aquí con esta ropa larga, horrible, con una cruz en el pecho, me ando persinando, he vivido por las obras, me han impedido casarme,
me han engañado, me han engañado. Me han dicho que la salvación es por obras y que si hago y que si hago y que si hago, voy a estar más cerca del cielo. Y aquí estoy leyendo algo que dice que es por gracia, que es un regalo, que la salvación es para todo aquel que crea, porque el justo por la fe vivirá. Y no me puedo imaginar a este hombre, todos los cortocircuitos que tuvo en su mente, en su cerebro, en su corazón, en su espíritu, ha de haber sacado chispas por todos lados y una conversión maravillosa. Lo más fuerte que hay aquí en el mundo, lo más fuerte que hay en la tierra, no es el ejército de Estados Unidos, no es las drogas, no es la corrupción de China, porque sabemos que China es corrupto en todos los aspectos, como todos los países, pero estos se pasan de corrupto. No, lo más grande que hay en el evangelio no es el budismo, el islamismo, ni los terroristas. Lo más fuerte, chiquillos, que hay en el mundo es el evangelio de Cristo. Es el reino de Dios en la tierra que crece y crece y crece. Y aunque estemos en tiempos de COVID, aunque estemos en tiempos peores que esto, nada va a frenar el crecimiento del reino, nada va a frenar el crecimiento de la iglesia, porque hay una promesa que Cristo hizo que dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Punto. Entonces, predicar el evangelio no es lo mismo que predicar la palabra. El evangelio, ¿qué significa el evangelio? El evangelio tiene 4 puntos. Que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo vino a morir por mis pecados, que Cristo resucitó y que al resucitar Él me da vida. Ese es el evangelio. Nada más. Lo demás es sana doctrina, lo demás es enseñanza. Si yo me pongo a predicarle a alguien de que tiene que ser sabio, que tiene que tomar buenas decisiones, eso no es el evangelio. Yo no le estoy predicando el evangelio a ese indigente o a ese compañero de trabajo. Si yo quiero predicar el evangelio, tengo que decirle, hay una persona que se llama Cristo, que fue enviado por Dios, que vino a morir por mí, murió por ti, estuvo en la cruz, murió y resucitó, y al resucitar me dio vida, me dio esperanza y me dio una vida nueva. Y así como yo he nacido de nuevo, Él puede hacer lo mismo contigo. Él te puede sanar, te puede restaurar, te puede levantar, vas a pasar de la muerte a la vida. Aquí está diciendo, lo que ustedes necesitan, que Cristo vino, que Cristo murió y que Cristo resucitó, y que al resucitar se fue con el Padre, y así nosotros resucitamos con Él. Dejen de andar inventando que la ley, dejen de andar inventando que el día de reposo, que esto, y tú gentil, dejen de andarle mintiendo que esto, que lo otro. Ustedes necesitan el evangelio. Arrepiéntanse, crean en el mismo Cristo, crean en la misma cruz, crean en el poder de la cruz, y con eso van a ser hermanos, se van a amar el uno con el otro, y eso es lo que ustedes necesitan. Por eso acá el versículo 16 y 17 resume todo el libro, porque todo lo que el libro se trata de aquí en adelante es acerca del poder de la cruz y los beneficios de la cruz. ¿Cuáles son los beneficios de la cruz? Darme una vida nueva, darme una nueva identidad, darme una nueva... La cruz, la cruz, la cruz, la cruz. No hay mejor mensaje. No hay mejor mensaje que la cruz de Cristo. Tú necesitas la cruz, yo necesito la cruz. Necesitamos a Cristo en nosotros. Y por eso el capítulo 6 de Romanos, que va a ser el primero que vamos a interpretar el día jueves, habla acerca del poder de la cruz. El poder de la cruz. Eso es lo más fuerte que hay aquí en la tierra, y me llena de gozo, me llena de esperanza, porque eso es lo más importante. La cruz de Cristo es el centro, es la base, el fundamento, la roca, la base de la iglesia. Cristo es el fundamento de la iglesia, los apóstoles, el sobrecimiento de la iglesia, y tú y yo, los ladrillos y las paredes y el techo que componen la iglesia. El centro, la esencia del evangelio es la cruz de Cristo. Porque si Cristo no hubiese venido, nosotros no pudiésemos orar, nosotros no pudiésemos ser los que somos. Yo no pudiese haber sido restaurado de mi pasado, ni tú tampoco. No pudiésemos alcanzar la salvación. No. ¿Cómo estuviéramos si Cristo no hubiese venido? La tierra fuera un completo infierno. ¿Por qué hay esperanza? ¿Por qué hay vida? ¿Por qué en medio de esta sociedad enferma en la que vivimos, una sociedad rápida, montada en rabia, en ira, y sensible, y todo lo que hay en la sociedad? ¿Cuál es la única luz que prevalece en medio de esa sociedad enferma? La cruz
la esperanza de la gloria, Cristo mismo resucitado. Hemos llegado a las 10:20, pero el poder del Evangelio es este. Romanos 1, 16 y 17, Pablo les dice, judíos necesitan la cruz, gentiles necesitan la cruz, necesitan ser unificados por la cruz de Cristo. Eso es lo más importante. De allí hasta el capítulo 16. Me voy a quedar acá porque si no, la idea no es respetar el tiempo, como dice Alex. Así que, Alex. Ay, ay, ay. Muchas gracias, Alba, no solo por la enseñanza, sino que también por la precisión de los tiempos, del manejo de los tiempos. Le vamos a pedir a Jenny, si nos puede bendecir con la oración final. Amén. Dar gracias también. Realmente uno se apasiona, no sé si a todos les pasa, pero dan como ganas de seguir escuchando. Muchas gracias, porque en realidad ninguno de nosotros podemos decir que lo sabemos todo, nos falta tanto por aprender todavía, necesitamos tanto que nos nutrimos de esto, así que gracias. Tremenda clase, ¿ya? Oremos entonces. Papito Dios, gracias por este tiempo maravilloso donde tu Espíritu Santo nos ha mostrado, ha producido en cada uno de nosotros el interés, Señor, aún mayor, ese fuego, Señor, que tú tienes depositado en cada uno de nosotros, Señor, para que crezca en conocimiento. Gracias por este libro de Romanos, gracias por cada cosa expresada, expuesta, Señor, por Salvador en esta clase. Gracias, Señor, que esto sea el comienzo de un crecimiento mayor personal de cada uno de nosotros, Señor, pero no para engordarnos, sino para llevar este evangelio a toda nación, a toda persona, a toda ese mismo espíritu, Señor, pueda estar en cada uno de nosotros, Señor, y podamos ser los mensajeros en medio de este tiempo a quienes necesitan. Señor, gracias. Bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo sus hogares, su familia, su descanso, Señor, y te pido en esta noche especialmente que podamos nutrirnos y aún menos seguir, Señor, siendo enseñados por ti por medio de esta palabra que hemos recibido hoy día, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Muchas